han basado su fe en estos escritos. No quiere decir que todo lo que está en estos escritos sea falso. Lo que quiere decir que tenemos que encontrar la luz en ellos y tenemos que encontrar la verdad en ellos, y eso solamente va a ser a través del buscar y proponérselo hacer, porque cuando uno hace esto, la luz y la revelación del bendito sea llega a nosotros. Solo es poner de nuestra labor para poder hacerlo. Entonces, eh, como bien dije, la realidad, la luz, ha sido ocultada por toda esta levadura en los escritos. La verdadera Torá no es una Torá escrita. De hecho, en Jeremías 31, versículo 33 dice que el bendito sea, habla de un pacto que hará con Israel, y no solo habla de Israel, sino habla de todas las naciones. Hará un pacto con Israel y escribiré mis estatutos, mis palabras en sus corazones. Entonces ellos serán mis hijos y yo seré para ellos su padre. Es decir, que la Torah verdadera es una Torah que existe en nuestro ser. En nuestro ser interior, quieres llamarlo corazón, quieres llamarlo Jogma, Binah, como tú quieras llamarlo, quieras utilizar cualquier término, la verdadera Torah está en nosotros. De hecho, nosotros somos una Torah andando. Sí, porque la Torah es luz y tenemos que entender eso. Ok, entonces, la verdadera Torah siempre fue transmitida oralmente, porque existía en nuestro corazón, o existe más bien, solo que ha sido ocultada por todas estas creencias y enseñanzas falsas. De hecho, hay una parte, hay un profeta, que ahora se me está viniendo a la mente, pero no recuerdo cuál es ese profeta, que dice que ya no será necesario que nadie le enseñe quién es el Padre a los demás, sino que el mismo ser revelará a cada uno de nosotros. ¿Sí? Eh, Creo que es cuando dice los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones. Esto lo dijo el profeta Joel, que dice, y después de esto derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero quiero leer una parte más que dice después del versículo 28. Esto es Joel 2, versículo 28 en adelante. En el versículo 29 dice, en esos días derramaré del Ruach aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra. Después habla de sangre, fuego, columnas de humo. Bueno, eso no hay que entenderlo como tal literal. Dice, el sol se oscurecerá, la luna pondrá roja como la sangre. Eso habla de los eclipses lunares. El versículo 32 dice, pero todo el que invocar el nombre de él, bendito sea, será salvo. Ajá. Me parece que esta no es la profecía, tiene que ver, pero no es la profecía a la que yo me refería. Déjenme encontrarles la profecía. Para que sepamos cuál es exactamente. Eh, Dice, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al bendito sea, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y me parece que esto lo dice Rab Shaul en Hebreos 8:11, pero me parece que es la continuación de Jeremías 31, 33. De hecho, sí es la continuación y aparece en Jeremías 31:34, que dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo,
y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al bendito sea, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el bendito sea, pues perdonaré su maldad y no reconoceré más su error. Bueno, eso también, como hemos venido diciendo, hay algunos errores por el mal entendimiento, más que nada por el tema de la maldad y el error y todo esto. Bueno, después es un tema apartado para hablar, pero la esencia o lo que quiero explicarles es que la Torá verdadera que habla Jeremías 31, versículos 33 y 34, es una Torá de luz interna. Es una Torá que no será enseñada, o que no es enseñada más bien por nadie, o que no es enseñada por ningún escrito, sino que está en nuestro corazón, está en nuestro ser, y es la que nos guía y la que nos enseña y nos da la forma correcta de vida. Y esto lo corrobora, el versículo 34, que dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al bendito sea, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el bendito sea. Pero esto se está dando ahora. Estamos despertando a esa luz, estamos despertando a la verdadera Torá. Este escrito o este estudio que yo les estoy compartiendo proviene de esa fuente de luz, y tomo los escritos valga la redundancia, de las Sagradas Escrituras. Tomo los escritos que tienen relación con la verdadera Torá, que tienen relación con la verdad, para que ustedes puedan entender los secretos del cielo. ¿Ok? Entonces tienen que entender eso. La Torá no es un sefer, no es un rollo de carnero o de papiro, no son las Biblias que tenemos o los libros que tenemos, sino que ese verdadero libro de luz, ese ser de luz, está en nosotros, brillando constantemente, siempre y cuando nosotros le permitamos hacerlo. Entonces hasta acá vamos bien. Después mencionamos que entonces la verdadera Torá fue ocultada en nosotros mismos, porque hemos creído en estas mentiras, en estas falacias que las religiones comandadas por los seres caídos han originado. Y hay algo que me gusta, y hay algo que dicen los sabios de Israel, que en esto tienen razón. Ellos dicen que desde el judaísmo se explica que la pobreza es el peor de los males para el ser humano. Y esa pobreza se traduce pobreza espiritual, pobreza emocional y obviamente pobreza material. ¿Y qué es lo que ha originado la pobreza? En todo sentido, y las falsas creencias, la forma incorrecta de entender las cosas y de actuar en relación a eso, ha generado una pobreza grande. Entonces, somos seres totalmente llenos de luz. Pero el Dios caído, y fíjense el concepto que estoy utilizando ahora, el Dios caído nos ha hecho creer que somos trapos de inmundicia. El Dios de la religión nos ha hecho creer que somos suciedad, y eso está escrito en Isaías 64:6. Por si lo quieren anotar, después lo leen. Ahí habla que nuestros actos son como trapos de inmundicia. A ver, no creo que en la gran mente cósmica de nuestro Padre Eterno quepa esa idea de que nuestros actos son como trapos de inmundicia. Hay otra parte que dice también en Isaías 1, del versículo 5 y 6, que todos estamos locos y enfermos de la cabeza, que nadie entiende, que nadie sabe nada, y se empieza a degradar
supuestamente Dios empieza a degradar a sus hijos. El bendito sea no tiene sentimientos bajos, no tiene sentimientos caídos, no tiene odio, no tiene rencor, no tiene ira. Algunos me van a decir, oye, pero en la Biblia dice que la ira del Señor se manifiesta. En realidad no es así. Él no maneja ira. Y ahí es lo que yo estoy hablando de esto porque es importante que te quites de tu vida las cáscaras, las malas enseñanzas, las clipot, dirían en la Kabbalah, de esta falsa creencia que dice que Él es un Dios que se levanta con ira para destruir a cualquiera que no obedezca o a cualquiera que esté en contra de sus hijos. La realidad es que no es así. Él no maneja esos sentimientos bajos y caídos. Entonces, ¿de qué está hablando esa parte? ¿O de quién está hablando la Escritura? De este Dios caído, de este impostor, de este falso ser, que ha hecho creer que los seres humanos somos trapos de inmundicia, que ha hecho creer que somos ovejas, o sea, los animales más tontos sobre la faz de la tierra, que ha hecho creer que somos todos locos y enfermos. O sea, a ellos les conviene, a estos seres caídos y a este Dios caído le conviene que permanezcamos en este estado de tontería, en este estado de ignorancia, para que puedan aprovechar lo que es nuestra luz. Hay otro pasaje, y eso está en el Nuevo Testamento, y de seguro muchos cristianos se lo saben, por cuanto hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. O sea, no es así, o sea, no cabe en el corazón del bendito sea que estemos destituidos de su presencia. Por un pecado que supuestamente se originó con Adán y Eva, y que eso nos ha acarreado a nosotros la maldición. Simplemente es una historia falsa que ha venido por medio de las religiones y obviamente por medio de estos seres caídos, de la Nahash, para engañarnos y hacernos entrar en su juego. Pero la realidad es que más bien en nosotros está la gran luz de nuestro Padre, en nosotros está la salvación, porque Yoshua está en nosotros. El Maestro está en nosotros, el Maestro es la luz, Él es la salvación y nos ha dado la autoridad. Escúchenme bien, no es que te ha dado un regalo y tú se lo tengas que pedir y que le tengas que suplicar porque te dé ese regalo, sino que te ha dado la autoridad, nos ha dado la autoridad para hacer nuestra propia luz, para hacer nuestra salvación. Fíjate cómo yo lo apropio, ser nuestra luz, ser nuestra salvación, porque pertenecemos a la matriz de la verdadera luz. Y en este momento, bueno, cuando terminemos todo el estudio, es posible, ahora me quedan 15 minutos para que termine esta grabación. Ya sea en esta o en la siguiente vamos a hacer un decreto por lo que está pasando en el Brasil, porque la gente se la pasa orando para que haya misericordia y para que haya compasión y paren las quemazones en este caso, pero como dice la Escritura, no recibes lo que pides porque pides mal. Y a ver, no quiero sonar arrogante, es que no tenemos que pedir nada, sino que tenemos que ordenarlo. Y esa es la gran diferencia entre ser un hijo y entre ser un esclavo. Ahora, dijimos que el Maestro está en nosotros. Dijimos también que pertenecemos a la matriz de la verdadera luz. Lo que diría el cristianismo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Pertenecemos a la familia celestial. El Maestro dijo lo siguiente en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Todos los que creen en este personaje que el catolicismo creó como Jesús, hasta se saben de memoria esto, pero no viven una vida en luz.
¿Por qué? Porque realmente les presentaron un ser falso.